Su sentencia. Llevas 10 años guardándome el sitio. Conoce tu lugar. Mi respuesta. Una noche, una bufanda de seda y el silencio en lugar de su voz. Aplaudieron mi triunfo sin saber que cantaba con la voz de una mujer muerta. Ocupé su lugar, para siempre. El teatro olía a polvo y sueños olvidados. Elena se hallaba en el centro del escenario vacío, iluminada únicamente por el rayo de la lámpara fantasma, una bombilla desnuda sobre un soporte metálico que dejaban encendida toda la noche para ahuyentar a los espíritus supersticiosos. El resto de la sala se hundía en una oscuridad densa y aterciopelada. Las filas de butacas vacías permanecían invisibles, pero ella sentía su presencia. Cientos de testigos mudos de su ritual nocturno. Abrió la partitura sobre el atril. Las páginas estaban plagadas de sus propias anotaciones, tinta roja como gotas de sangre sobre la piel pálida de las notas. Cada frase, cada respiración de Serafina habían sido documentadas, analizadas, diseccionadas con precisión de anatomista. Elena inspiró, el diafragma descendió, las costillas se expandieron, la laringe se abrió. El sonido brotó de ella, no como emoción, sino como ecuación matemática resuelta con absoluta exactitud. El aria de Tosca, la misma con la que Serafina había conquistado la escala 20 años atrás. La voz de Elena era impecable. Cada nota alcanzaba el centro de la altura, cada transición entre registros fluía con suavidad indistinguible. Mecanismo perfecto. Relojería suiza en una garganta humana. Observaba su reflejo en el espejo oscuro del foso orquestal, hombros alineados en un ángulo exacto de 30 grados, barbilla paralela al suelo, los dedos de la mano izquierda apretados en un puño, el pulgar escondido dentro, los nudillos blanqueándose por la tensión. Dolor físico como ancla, como prueba de control. La voz ascendía más alto, clavándose en la nota culminante, si bemol de la segunda octava. Elena la sostuvo, contando mentalmente. 8 segundos. 9. 10. El sonido no tembló ni un ápice. No había vibrato, ese temblor orgánico de emoción viva que volvía a la voz de Serafina tan condenadamente humana. Solo existía el sonido puro, frío, despiadado. Cortó la nota. El silencio regresó como una marea, denso y palpable. Elena bajó la mirada hacia la partitura. Su letra junto a las notas rezaba. S. Toma aire aquí. Técnicamente incorrecto, pero crea ilusión de espontaneidad. El público adora la imperfección cuando la confunde con pasión. Repitió el aria, una vez más. Y otra. Aquello no era un ensayo, era una autopsia. Los pasillos tras bambalinas pertenecían al reino de otro mundo. Allí el aire era más frío, más denso, impregnado de olor a sudor, resina y focos calientes. Bajo los pies crujía el parqué desgastado. Cada tabla conocía su propia nota en la sinfonía del edificio. Elena se deslizaba junto a la pared, silenciosa como una sombra. Al frente, al final del pasillo de las primas, brillaba la luz del camerino de Serafina. La puerta estaba entreabierta. Una franja estrecha de resplandor cálido y dorado cortaba la oscuridad del corredor. Se detuvo a 3 metros de la puerta. Se recostó contra la pared fría. Dejó de respirar. Las voces llegaban desde el camerino, amortiguadas pero distinguibles. Las medicinas ya no funcionan. Era Inés, la jefa de vestuario. Su voz temblaba. El doctor se lo dijo esta mañana. O reposo absoluto durante 3 meses o perderá la voz para siempre. Pausa. Roce de tela. ¿Aceptó? Otra voz femenina, más joven, la ayudante de maquillaje. ¿Conoces a Serafina? Prefiere morir sobre el escenario antes que bajarse viva de él. Una risa. Amarga. Cansada. Elena permanecía inmóvil. Su pulso, habitualmente regular como un metrónomo, se aceleró. 65 latidos por minuto. 70. Contaba. Aquello no eran rumores, eran hechos. 10 años había esperado. 10 años había sido la copia perfecta, el plan de respaldo, la póliza de seguro por si la estrella caía. Pero las estrellas no caen. Se apagan lentamente, aferrándose a cada rayo de luz hasta el último momento. Y ahora, una grieta. La primera grieta real y visible en los cimientos del trono de Serafina. En el pecho de Elena no surgió ni una gota de compasión, solo una descarga fría y eléctrica de anticipación.
La grieta significaba oportunidad. La oportunidad significaba acción. Se giró para marcharse y se congeló. Al otro extremo del pasillo, medio oculto en la sombra de una columna maciza, estaba el señor Dubois, inmóvil, silencioso. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto había visto? Sus miradas se encontraron a través de 30 metros de aire polvoriento. Él no hablaba, no se movía, simplemente miraba. Sus ojos hundidos estaban tristes, no con reproche, sino con una tristeza desesperanzada, como la de un médico que diagnostica una enfermedad incurable. Elena se irguió, alzó la barbilla, sostuvo su mirada sin pestañear. 5 segundos de silencio se extendieron hacia la eternidad. El señor Dubois sacudió lentamente la cabeza, movimiento casi imperceptible. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos resonaban sordamente por el corredor, disolviéndose gradualmente en la oscuridad. Elena se quedó sola. Por primera vez en muchos años sintió el aguijonazo de algo parecido a la vergüenza. No por sus pensamientos, no por su envidia, sino porque alguien más había visto la fealdad de su alma y reconocido su existencia. Cerró los puños, los nudillos se blanquearon. La vergüenza era debilidad. La debilidad era inaceptable. Regresó a su camerino. La memoria era una traidora. Elena estaba sentada en una silla metálica en su habitación minúscula y sin ventanas, y el pasado la acechaba como una bestia hambrienta. 10 años atrás, su primera temporada, estaba tras bambalinas con el pesado traje de violeta, bordado con lentejuelas y pedrería que se le clavaba en los hombros y oprimía su caja torácica. Su corazón latía enloquecido por la anticipación. En cualquier momento podría suceder. Serafina podría enfermar, perder la voz, sufrir un accidente. En cualquier momento, el asistente del director podría correr hacia ella y decir: «Elena, sal, te necesitamos ahora». Pero ese momento nunca llegó. No llegó aquella noche. No llegó en la siguiente función. No llegó durante toda la primera temporada. Año tras año, permaneció en la sombra. Se ponía los trajes, estudiaba las partituras, asistía a todos los ensayos, conocía cada movimiento, cada suspiro, cada pausa. Era el reflejo perfecto de Serafina, más disciplinada, más preparada, más perfecta en todo, excepto en una cosa: no era Serafina. Y cada noche, de pie tras bambalinas, escuchaba aquel sonido. La avalancha de aplausos que caía sobre el teatro como una luz. Los gritos de «¡Brava!», el estruendo de pies, explosiones de éxtasis que sacudían las paredes y hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Aplausos que no eran para ella, luz de reflectores que no bañaba su rostro, gloria que se deslizaba más allá de sus manos extendidas como agua entre los dedos. 10 años, 3.652 días. Cada aplauso era un cuchillo. Cada triunfo de Serafina, una piedra añadida al muro de su resentimiento, creciendo, endureciéndose, transformándose en algo monstruoso y hermoso a la vez. El apartamento de Elena era un templo del orden. Cada libro en su sitio en el estante, alineado por el lomo. La cama hecha con esquinas a 45 grados, ni una mota de polvo sobre la encimera negra, ni un objeto superfluo, excepto una pared. Esa pared pertenecía a Serafina. Carteles, recortes de periódicos, fotografías de conciertos, todo clavado en un tablero de corcho con precisión maníaca. La cronología de la carrera de su enemiga, documentada con el amor de un patólogo. Cada reseña estaba plagada de anotaciones de Elena. Interpretación divina, junto a ello en tinta roja. Nota falsa en 2:34, enmascarada con vibrato. Serafina alcanzó lo inalcanzable. Comentario: respiración en 1:12, técnicamente incorrecta. El público demasiado ignorante para notarlo. Las fotografías habían sido estudiadas con precisión forense. Círculos rojos marcaban la tensión del cuello durante una nota aguda, el ángulo desafortunado de la cabeza, las arrugas de cansancio alrededor de los ojos. Elena se paraba frente a ese muro cada noche, estudiaba, analizaba, diseccionaba. No era la obsesión de una admiradora, era la obsesión de un cirujano estudiando el cuerpo de un paciente antes de la operación. Buscaba puntos débiles, vulnerabilidades,
arterias que pudieran cortarse. Sobre el escritorio bajo la pared yacía una pila de grabaciones piratas de las actuaciones de Serafina. Elena se ponía los auriculares y las escuchaba en bucle, buscando la más mínima falsedad, el suspiro tembloroso, el instante de fatiga. Las encontraba, siempre las encontraba. Y cada imperfección descubierta era una pequeña victoria, la prueba de que la diosa era mortal. La reunión de la compañía se celebraba en la sala principal de ensayos del cuarto piso. La luz polvorienta del día se filtraba por las ventanas altas, arrancando del penumbra los rostros de cantantes, músicos, tramoyistas. Unas 60 personas apiñadas en filas irregulares. El señor Dubois estaba junto al piano maltratado, su chaqueta de tweed ligeramente espolvoreada. Sostenía en las manos hojas con el calendario de giras. «La agenda es apretada», decía con su barítono bajo y cansado. 4 ciudades en 6 semanas. Serafina cantará los papeles principales en Milán, Viena y París. Elena estaba sentada en la última fila, espalda recta, manos cruzadas sobre el regazo. Levantó la mano. Dubois se detuvo. La miró por encima de sus gafas. «¿Sí, Elena?» «Disculpe, señor». Su voz era suave, casi solícita. «Quizá deberíamos prever un reparto adicional para los papeles más exigentes. No vaya a ser que, Dios no lo quiera, sobrecarguemos las cuerdas vocales de nuestras solistas principales. Todos entendemos lo frágil que es este instrumento». Silencio. Vio como varias personas en las primeras filas intercambiaban miradas rápidas. Alguien tosió. Alguien desvió la vista. Elena no había preguntado. Había afirmado. Había sacado el susurro de los pasillos a plena luz, convirtiéndolo en un problema oficial, reconocido en voz alta. El señor Dubois la miró largo rato, demasiado largo. En sus ojos estaba la misma tristeza que la noche anterior en el pasillo. «Gracias por tu preocupación, Elena», dijo finalmente. «Lo tendremos en cuenta». Volvió al calendario. La conversación continuó. Elena bajó la mano. En su rostro no se movió ni un músculo. Las semillas estaban plantadas. Después de la reunión, el viejo maestro de coro, Jean-Pierre, la detuvo junto a la puerta. Sus dedos estaban retorcidos por la artritis, nudosos como raíces de árbol viejo, pero recordaban la música mejor de lo que los jóvenes virtuosos recordaban sus propios nombres. «Elena», la llamó. «Un momento». Ella se detuvo, se giró, esperó. Él se quitó las gafas, las limpió con el borde de su camisa, se las puso de nuevo. «Te escuché anoche», dijo. «Dejaste la puerta del teatro entreabierta. El sonido llegó hasta mi cuarto». Elena no respondió. «Tu voz», continuó él lentamente, eligiendo las palabras, «es un diamante perfectamente tallado, impecable, preciso, frío». Hizo una pausa. «Pero cuando canta Serafina, es como el fuego en una chimenea. Puede crepitar, puede humear, pero está vivo, da calor». Sus ojos castaños la miraron con infinito cansancio. «La gente siempre se sentirá atraída por el fuego, hija mía, no por la piedra más perfecta». Elena asintió, una vez, mecánicamente. «Gracias por la observación, señor Jean-Pierre». Se dio la vuelta y se marchó. Sus palabras no las recibió como consejo, sino como otra prueba de la ceguera general. Preferían la pasión imperfecta a su genialidad trabajada con sufrimiento. Bien, eso podía corregirse. El fuego en la chimenea tarde o temprano se apaga. El espejo de su camerino era despiadado. Elena contemplaba su reflejo bajo la luz fría de la bombilla desnuda. Piel pálida, casi porcelana. Sombras violáceas bajo los ojos, no de maquillaje, sino de insomnio. Los pómulos sobresalían más afilados que un mes atrás. Había adelgazado. El cuerpo se había vuelto angular, desprovisto de suavidad. Pasó los dedos por su garganta. Palpó los músculos tensos. La laringe dolía por los ensayos nocturnos. Ignoraba el dolor. El dolor era el precio justo y necesario. Su obsesión la quemaba desde dentro y comenzaba a verse por fuera. No comía normalmente desde hacía 2 semanas, solo caldo de pollo y té verde. Combustible para el instrumento. El cuerpo era el instrumento. Debía funcionar perfectamente. El mareo llegaba en oleadas, especialmente después de los ensayos largos. Había aprendido a ignorarlo. Control mediante supresión.
Fuerza mediante sacrificio. Elena cerró el puño, pulgar hacia adentro. Presionó hasta sentir dolor. Sufrimiento físico como prueba de la seriedad de sus intenciones, como sacrificio a los dioses invisibles del teatro. Ella sufría más, por lo tanto, merecía más. La biblioteca del teatro se encontraba en el semisótano, en un laberinto de estanterías atestadas de partituras, libretos y programas centenarios. El aire allí era seco, impregnado del olor a papel viejo y olvido. Elena estaba sentada ante la larga mesa de roble. Frente a ella, una partitura manuscrita de Tosca del siglo XIX. No leía. Simplemente miraba las notas descoloridas sin verlas. Pasos en el pasillo. El arrastre de pies familiar. El señor Dubois entró en el círculo de luz de la lámpara de mesa. Se sentó enfrente. No pidió permiso. El silencio se extendió. «Quiero contarte una historia», dijo finalmente, mirando no hacia ella, sino hacia la oscuridad entre las estanterías. Hace muchos años en este teatro trabajaba un violinista, talentoso, quizá incluso genial, pero junto a él trabajaba otro violinista, una estrella, el favorito del público. El primer violinista pasó toda su vida intentando demostrar que era mejor. Practicaba hasta sangrar por los dedos. Renunció a la familia, los amigos, el sueño, todo para superar a su rival. Dubois calló. Sacó del bolsillo de su chaqueta un viejo reloj de bolsillo. Abrió la tapa. Miró la esfera, aunque el tiempo no le interesaba. Enloqueció, terminó Dubois en voz baja. Murió en un manicomio. Nunca escribió su melodía principal, porque no escribía música. Luchaba contra una sombra. Cerró el reloj. Clic de la tapa. Miró a Elena. No permitas que la sombra de otra persona devore tu propia luz, Elena. A veces, para encontrar tu lugar bajo el sol, solo hace falta irse a otro escenario. Elena sonrió, educadamente, mecánicamente. Gracias por el consejo, señor. Por dentro todo se heló de desprecio. Él le proponía rendirse, huir, admitir la derrota. No creía en su victoria. El señor Dubois se levantó. Su chaqueta de tweed susurraba en el silencio. «Eres demasiado inteligente para no entender de qué hablo», dijo junto a la puerta, «y demasiado terca para escuchar». Se marchó. Elena se quedó sola entre partituras muertas. La reunión de emergencia se convocó sobre el escenario. Toda la compañía, cantantes, músicos, personal técnico, unas 80 personas apiñadas bajo los reflectores. Elena estaba de pie en las filas traseras. Tenía las palmas húmedas. El corazón latía febrilmente. 85 latidos por minuto. 90. No podía detener la esperanza. Durante 10 años la había reprimido, ahogado, encerrado en el rincón más lejano de su alma. Pero ahora la esperanza se abría paso, como una bestia que huele sangre. Ahora el señor Dubois anunciaría que Serafina se retiraba por motivos de salud. Ahora se abriría el camino. El señor Dubois estaba de pie en el centro del escenario. En las manos sostenía una hoja de papel. Su rostro era solemne. Con gran alegría y gran tristeza, comenzó, y su voz tembló. Les anuncio, Elena dejó de respirar, que nuestra incomparable, nuestra única, nuestra divina Serafina nos concede el mayor de los honores. Pausa. Al final de la temporada ofrecerá su actuación de despedida. El mundo se desmoronó. Los aplausos explotaron como una granada, gritos de júbilo, sollozos, abrazos. Elena permanecía inmóvil en medio de la multitud exultante. Actuación de despedida, no cancelación por enfermedad, no retiro forzoso, final triunfal de carrera, canonización en vida, transformación en leyenda eterna con la que compararían a todos los demás hasta el fin de los tiempos. Alrededor de Elena, los colegas se abrazaban, lloraban de felicidad. Alguien gritaba «¡Bravo!». Alguien aplaudía hasta que le dolían las palmas. Miraba sus rostros, veía el éxtasis, veía el amor hacia la mujer que despedían hacia la inmortalidad. Nadie la miraba a ella. Nadie veía cómo moría. 10 años de vida, 10 años de sacrificios, todo convertido en cenizas por una sola frase. Elena no recordaba cómo había llegado hasta los viejos decorados detrás del escenario.
Aquel laberinto de paredes de contrachapado cubiertas de pintura descascarada no se usaba desde hacía tiempo. Olía a moho y olvido. Se detuvo frente a un gran espejo en un pesado marco dorado, atrezzo de alguna apuesta antigua. El cristal estaba cubierto por una capa de polvo. Elena contempló su reflejo. Desde el espejo turbio la miraba una mujer desconocida. Ojos secos, pero enloquecidos. Boca distorsionada en un grito silencioso. Rostro máscara de agonía. Todo el dolor de 10 años, todas las humillaciones, toda la furia reprimida se concentraban en un solo punto de su conciencia. La desesperación líquida cristalizaba, se endurecía, se transformaba en algo afilado, frío y absolutamente claro. Las reglas eran injustas, el mundo era injusto. Jugar según las reglas de un mundo injusto era estupidez. Si no le daban una oportunidad, no la pediría, la tomaría. Elena alzó la mano, tocó el espejo, dejó la huella de sus dedos sobre el cristal polvoriento. La víctima murió en ese espejo. En su lugar nació algo diferente, algo hambriento, algo dispuesto a todo. El frío vino desde dentro. Elena estaba frente al espejo de su camerino y por primera vez en 10 años sus manos no temblaban. Pulso regular, 60 latidos por minuto, respiración controlada. La furia que una hora antes la quemaba por dentro se había consumido por completo, dejando tras de sí solo un objetivo cristalino y helado. Mataría a Serafina. Aquel pensamiento no provocaba ni miedo ni vacilación. Era la conclusión lógica de una ecuación simple. El mundo es injusto. Las reglas están escritas para mantenerla en la sombra. La única forma de cambiar el desenlace es reescribir la partitura con su propia mano. Elena pasó los dedos por su garganta. Palpó la laringe. El instrumento estaba listo. Solo quedaba eliminar el obstáculo. Detrás de la puerta del camerino estalló una carcajada. Alguien gritaba instrucciones a los tramoyistas. El estruendo de decorados que se movían retumbaba en las paredes. Caos preestreno, habitual, conocido, inevitable. Elena abrió la puerta y salió al pasillo. El mundo seguía moviéndose a su alrededor. Una bailarina corrió pasando a su lado. Las zapatillas golpeaban el parqué. 2 técnicos arrastraban un reflector pesado, discutiendo mientras caminaban. El asistente del director pasó corriendo con una carpeta bajo el brazo, su rostro rojo por el estrés. Nadie la miraba. Era una sombra, invisible, perfecta para lo que debía ser. El plan era simple, peligrosamente simple. Elena no elaboraba esquemas ingeniosos, tenía una ventaja que nadie más podía tener. 10 años de observación, 10 años estudiando cada hábito, cada ritual de Serafina. Sabía que 30 minutos antes de la tercera llamada, Serafina despedía incluso a los ayudantes más devotos. Meditación vocal, lo llamaba ritual sagrado. 30 minutos de soledad absoluta en el camerino, con la puerta cerrada con llave. Todos respetaban ese ritual. Ni siquiera el señor Dubois se atrevía a interrumpirlo. 30 minutos, ventana de oportunidad. Elena se recostó contra la pared fría a la sombra de una columna, desde donde se veía el pasillo de las primas. Vio cómo la joven asistenta de Serafina, Clara, salía del camerino con una bandeja, taza de porcelana vacía, el té de hierbas bebido. El ritual había comenzado. Minutos después apareció el señor Dubois. Se detuvo junto a la puerta, intercambió algunas palabras quedas con quien estaba dentro. Elena no oía las palabras, pero vio su leve reverencia, gesto de respeto. Cerró la puerta y se marchó. El pasillo quedó vacío. Elena contaba, medía los minutos con el latido de su propio corazón. Esperaba a que el caos en otras partes del teatro alcanzara su pico, cuando todos estuvieran demasiado ocupados para prestar atención a un pasillo vacío. 22 minutos hasta la tercera llamada. Era el momento. El primer paso fuera de la sombra fue el más difícil. Elena se apartó de la pared. Sus zapatillas de ballet eran silenciosas sobre la alfombra gruesa, pero las tablas viejas bajo ella crujían. Cada sonido parecía un trueno en el silencio del corredor. Pasó junto a los camerinos de otros solistas, todos vacíos. Todos habían ido al escenario, preparándose para la actuación. Al frente, al final del pasillo de las primas, brillaba la puerta con placa de latón. En ella estaba grabado con letras ornamentadas: Serafina d'Avalon,
primadona absoluta. Elena se detuvo ante la puerta. En el metal pulido de la placa vio su reflejo. Rostro pálido, ojos enormes, casi negros, boca, línea fina y dura. Este era el último momento, la última oportunidad de retroceder, volver a su camerino diminuto, seguir siendo sombra segura, invisible, inocente. El recuerdo la invadió por sí mismo. Serafina sobre el escenario. La luz de los reflectores convierte su cabello plateado en nimbo plateado. El público de pie. Gritos de ¡brava! Avalancha de aplausos sacudiendo las paredes. Y Elena entre bambalinas. En la sombra. Otra vez. Para siempre. Puso la mano sobre el pomo de la puerta. El latón frío le quemó la palma. Giró. La puerta se abrió sin ruido. El camerino de Serafina estaba inundado de luz suave y dorada de las bombillas que enmarcaban el espejo enorme. El aire era denso, cálido, impregnado del aroma pesado de tuberosa y algo más, el olor agudo y medicinal del spray para la garganta. Serafina estaba sentada frente al espejo en un caftán de seda burdeos bordado con hilos dorados. Su cabello ceniza plateada recogido en un peinado elegante. Dedos con anillos macizos descansaban sobre el tocador entre una dispersión de frascos de cristal y cepillos plateados. Levantó los ojos. Encontró la mirada de Elena en el espejo. En su rostro no había miedo, solo curiosidad perezosa y condescendiente. ¡Qué sorpresa!, pronunció. Su voz, contralto aterciopelado, sonaba con leve burla. ¿Viniste a pedir un autógrafo antes de mi triunfo, mía cara? ¿O viniste a ver cómo luce el verdadero talento? Elena cerró la puerta tras de sí, giró la llave en la cerradura. El clic resonó fuerte en el silencio. Serafina arqueó una ceja. Sus labios se curvaron en sonrisa delgada. Dramatismo. ¡Qué conmovedor! Elena se acercó. Se detuvo detrás de Serafina. Sus reflejos se encontraron en el espejo. Dos rostros tan diferentes. Uno aún lleno de vida, arrogancia y confianza. El otro, máscara pálida con ojos muertos. «Vine a recuperar mi vida, Serafina», dijo Elena. Su voz era plana, desprovista de emoción. «Usted construyó su gloria sobre mis huesos. Esta noche debería haber sido mía». Pausa. Serafina estalló en carcajadas, risa grave, rica, despectiva que llenó la habitación y golpeó a Elena en el rostro más fuerte que cualquier bofetada. «¿Tuya?» Serafina se giró en la silla para mirarla directamente. Sus ojos violetas brillaban. «No me hagas reír, niña. El público no necesita muñecas impecables. Necesitan fuego, pasión, humanidad». Pasó la mano por el aire, gesto elegante y teatral. «Tienes técnica, tienes disciplina, pero no tienes alma. Eres un recipiente vacío jugando a la ópera». Cada palabra era un cuchillo. Elena la miraba, escuchaba esa risa despectiva, aniquiladora. Durante 10 años había escuchado variantes de esas palabras, de críticos, de colegas, de sí misma en la oscuridad de noches insomnes. Algo se quebró dentro. El control que había construido tan cuidadosamente durante años. La calma helada con la que había entrado aquí. Todo se desmoronó. Solo quedó la furia, primitiva, pura, totalizadora. La mirada de Elena cayó sobre el tocador. Entre los frascos y cepillos yacía un pañuelo de seda, rojo brillante, bordado con hilos dorados. Regalo caro de algún admirador distinguido. Serafina aún reía, vuelta hacia el espejo, sin tomar la amenaza en serio. Elena se movió. Un movimiento rápido. Agarró el pañuelo. La seda era fresca y suave bajo los dedos. Lo echó sobre el cuello de Serafina desde atrás. Apretó. La risa se cortó. Se transformó en estertor. Serafina intentó levantarse, pero Elena se echó encima con todo su peso, aplastándola contra el respaldo de la silla. Los dedos de la prima arañaban la seda, intentaban meter los dedos bajo la ligadura. Inútilmente. Elena apretaba más fuerte. Sus reflejos en el espejo, danza grotesca y deforme. Aquello no era ópera. Era una masacre. Serafina se sacudía, luchaba. Su pie volcó un frasco de perfume. El cristal se rompió contra el suelo y el aroma pesado de tuberosa explotó en el aire, mezclándose con el olor del miedo. Elena no apartaba la mirada de los ojos de Serafina en el espejo. Veía cómo se dilataban,
cómo en ellos resplandecía la comprensión, shock, terror y finalmente reconocimiento. Los ojos violetas se apagaron, el cuerpo se aflojó. Elena mantuvo el pañuelo tenso otros 10 segundos. Contaba, se aseguraba. Luego abrió los dedos. Serafina se deslizó de la silla al suelo como una marioneta rota. Silencio. Silencio absoluto, ensordecedor. Elena retrocedió tambaleándose. Su pecho subía y bajaba pesadamente. Las manos temblaban, por primera vez en toda la noche. Miraba el pañuelo rojo en sus manos. La seda estaba arrugada, con manchas oscuras de sudor y maquillaje de Serafina. En el suelo yacía el cuerpo, inmóvil, muerto. Elena cayó de rodillas, no de pena, no de arrepentimiento, por simple agotamiento físico. Lo había hecho. Aquello no era autopsia, no era ensayo, no era fantasía. Había matado a Serafina Dávallon. La irreversibilidad del acto se abatió sobre ella, no como oleada de emociones, sino como toma de conciencia helada y matemática del hecho. La vida vieja había terminado, la nueva comenzaba. El reloj en la pared seguía su tic-tac, el mundo afuera seguía existiendo, sin sospechar que dentro de aquella jaula dorada acababa de morir una leyenda. Elena levantó la cabeza, miró el espejo. Su reflejo le devolvía la mirada. Pálida, labios entreabiertos, ojos muy abiertos, rostro de asesina. Pasos, pasos rápidos y ligeros en el pasillo. Tarareo despreocupado de mujer. Melodía del primer acto. Elena se congeló. El corazón, que acababa de latir regular y tranquilo, se disparó en carrera frenética. 120 latidos por minuto, 130. El pánico la inundó en oleada helada. Los pasos se acercaban, muy cerca. La donna è mobile, cual piuma al vento, tarareaba la mujer detrás de la puerta. María, la joven vestuarista. Elena se puso de pie de un salto. Miró alrededor como bestia acorralada. Cuerpo en el suelo, pañuelo en sus manos, frasco roto, pruebas por todas partes. Si María entraba ahora, todo estaba perdido. Todo el plan, todo el sacrificio, todo se convertiría en farsa patética. La arrestarían allí mismo, entre fragmentos de cristal y olor a tuberosa. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. «Señora Serafina», llamó María. «Disculpe la molestia, solo traigo las flores del señor Dubois». El pomo de la puerta giró, se topó con el cerrojo. Elena dejó de respirar. Su mirada recorrió la habitación. Buscaba salvación, buscaba solución. En el rincón lejano había un biombo macizo, tapizado de terciopelo verde oscuro, delimitaba una pequeña zona con sofá donde Serafina solía descansar entre actos. Elena se movió. La adrenalina transformó lo imposible en posible. Agarró el cuerpo de Serafina bajo las axilas. El peso muerto era increíblemente pesado. La cabeza cayó hacia atrás sin vida. El cabello plateado se despeinó. Elena arrastraba el cuerpo por la alfombra. Cada centímetro parecía 1 kilómetro. Los músculos ardían por la tensión. Detrás de la puerta se oyó otro golpe, más insistente. «¿Señora?» Elena arrastró el cuerpo hasta el biombo. Lo rodeó. Detrás, sobre el pequeño sofá de terciopelo, había una pila de chales y capas. Dejó caer torpemente el cuerpo sobre el sofá. Intentó darle una postura natural. Brazos, piernas, cabeza. El cuello estaba en un ángulo incorrecto. Elena agarró una de las mantas de cachemira, la echó encima, intentando ocultar la curvatura antinatural. «¡Señora Serafina!» María ya tiraba del pomo. «¿Está bien?» No había tiempo. Elena salió disparada de detrás del biombo. Miró alrededor. Frasco roto. Rápidamente barrió los fragmentos con el pie bajo el tocador. Pañuelo rojo. Lo metió en el bolsillo de su vestido. Inspiración profunda. Exhalación. Se acercó a la puerta, sin abrirla. Apoyó la frente contra la madera fría. Invocó todas sus habilidades actorales. 10 años de observación. 10 años copiando cada inflexión. «Déjalas ahí, María, querida», pronunció. La voz salió ronca, caprichosa,
Imitación perfecta de Serafina cansada. Estoy meditando. No quiero ver a nadie. Pausa detrás de la puerta. Pausa torturante, infinita. Elena apretó los puños. Las uñas se clavaron en las palmas. Como usted diga, señora. Finalmente llegó la voz de María. Sonido inseguro pero obediente. Dejaré el ramo junto a la puerta. Los pasos se alejaron. Elena se deslizó por la puerta hasta el suelo. Las manos temblaban. Todo el cuerpo temblaba. Había engañado a la muerte. Por un momento. Por un minuto. Pero aquello era solo el principio. Poniéndose de pie, Elena se obligó a moverse metódicamente. Inspeccionó la habitación con ojos de investigador. Buscaba pruebas, errores. El tocador. Su cajón estaba ligeramente entreabierto. Probablemente se había salido durante la lucha. Se acercó más. Miró dentro. Entre programas viejos y cartas yacía un formulario médico. Sello oficial. Letras en negrita. Diagnóstico. Cáncer de laringe, estadio 4. Pronóstico, inoperable. Elena se quedó inmóvil. Serafina estaba muriendo. No en meses, en semanas. Por eso la actuación de despedida, por eso el último triunfo. Iba a marcharse en sus propios términos, sin esperar a que la enfermedad convirtiera su voz en ronquido y su gloria en lástima. Elena cerró el cajón de golpe. Aquello no importaba. Serafina estaba muerta. La causa no era cáncer. La causa era el pañuelo de seda rojo en el bolsillo de la asesina. Se dio la vuelta. La mirada cayó sobre el maniquí en la pared opuesta. Sobre él colgaba el traje escénico. Vestido de terciopelo azul pesado, bordado con perlas e hilos plateados. El traje del papel principal de esta noche. El traje de Serafina. Elena se acercó. Pasó los dedos por la tela. Fría, perfectamente cortada. Olía a perfume francés y gloria. 15 minutos hasta la tercera llamada. La decisión cristalizó en su mente. Se arrancó su simple vestido negro. Lo arrojó al suelo. Descolgó el traje del maniquí. Se lo puso. La tela fluía sobre su cuerpo. Pesada. Cara ajena. Pero ahora, suya. Elena se acercó al espejo. Miró su reflejo. La mujer en el espejo no era ella. Era la heroína trágica. Reina. Diosa. Tomó el lápiz labial de Serafina, rojo sangre. Lo aplicó en los labios. Línea clara y dura. Último toque de la máscara. Afuera sonó la tercera llamada. Sorda, solemne. 5 minutos hasta el inicio. Elena se giró. Salió del camerino, cerrando la puerta con llave tras de sí. El pasillo estaba vacío. Todos ya en sus puestos. Caminó hacia el escenario. Las zapatillas de ballet no hacían ruido sobre la alfombra. Fantasma en vestido robado, caminando hacia triunfo robado. Adelante parpadeaba la luz de los reflectores. Entre bambalinas la esperaban. «Señora Serafina», siseó el asistente del director. «¡Por fin! Estábamos preocupados». Se cayó al ver su rostro. Elena pasó de largo, sin mirarlo, sin responder. La orquesta comenzó la obertura. Salió al escenario. La luz golpeó su rostro. Cegadora, ardiente, absoluta. Detrás, oscuridad de la sala. Cientos de ojos invisibles. La música alcanzó su clímax. Elena abrió la boca y cantó. La voz fluyó no desde la garganta, sino desde lo más profundo de su alma. Desde ese lugar oscuro donde durante años se acumularon furia, dolor, envidia y desesperación. El asesinato no la había quebrado, la había liberado. Cada nota era confesión, cada frase grito de 10 años de silencio. No interpretaba el papel, lo vivía. La última nota quedó suspendida en el aire. Se apagó. Segundo de silencio. Luego la sala explotó. Los aplausos cayeron como avalancha. Gritos de ¡brava! Estruendo de pies sacudiendo el suelo. Elena estaba de pie en el centro del escenario, bañada por la luz de los reflectores. Había vencido. Silencio. Elena estaba de pie en el centro del escenario, cegada por la luz de los reflectores, y escuchaba un silencio absoluto, sobrenatural. La última nota se disolvió en el aire. La sala dejó de respirar. No se movía, no parpadeaba.
las manos congeladas en la pose final del aria, derecha sobre el pecho, izquierda extendida hacia el público invisible. Aquello duró una eternidad. 1 segundo. 2. 3. Elena oía el latido de su propio corazón, el pulso en las sienes, el zumbido suave de los focos sobre su cabeza. Aquello no era una interpretación, era acto de creación nacido de la destrucción. Y entonces el silencio explotó. La sala se desplomó sobre ella en avalancha sonora. Rugido, rugido único y ensordecedor de 1000 voces fundiéndose en grito primitivo de éxtasis. Los aplausos golpeaban como martillos. Gritos de ¡brava! Llegaban en oleadas. En algún lugar del fondo de la sala, alguien golpeaba el suelo con los pies y el sonido retumbaba como trueno. Elena se tambaleó. La ola de sonido era fuerza física empujándola hacia atrás. Lo sintió con el cuerpo. Presión, vibración, energía de 1000 almas capitulando ante ella. Aquello no era simple alabanza, era reconocimiento de poder. Levantó la cabeza. A través de la luz cegadora de los reflectores distinguió siluetas. Toda la sala de pie, cada butaca vacía, 1000 personas en pie. Para ella. Elena bajó la mano al corazón. Lentamente, con dignidad regia, inclinó la cabeza en reverencia. Flores volaron al escenario como granizo. Rosas rojas, símbolo de Serafina, cayeron a sus pies. Decenas, cientos. Elena se enderezó y su mirada recorrió la alfombra de terciopelo del escenario cubierta de capullos. Cada flor era una voz diciendo: «Has vencido». Hizo otra reverencia. Los aplausos no cesaban, se intensificaban. Alguien en primera fila, un hombre mayor de smoking, se llevó las palmas al rostro. Sus hombros temblaban. Lloraba. Elena vio cómo la mujer junto a él gritaba su nombre, pero en sonido se perdía en el rugido general. Los labios formaban palabras silenciosas. Genial. Divino. Hizo la tercera reverencia. En ese momento embriagador, Elena creyó que aquel triunfo podía lavar la suciedad, que las ovaciones ensordecedoras ahogarían el susurro silencioso de la conciencia, que cada flor arrojada a sus pies era absolución de pecado. Había matado, pero ahora, bajo aquella lluvia de adoración, el crimen parecía sueño lejano, irreal, imposible. ¿Cómo podía el mundo admirar tanto a una asesina? Entonces no era asesina. Entonces aquello era justicia. El telón bajó bajo nueva ola de gritos. Elena cruzó la pared de terciopelo y se detuvo. Entre bambalinas reinaba el silencio, no vacío, reverente. Los colegas formaban fila a lo largo del estrecho pasillo tras el escenario. Coristas, músicos de orquesta, técnicos, unas 50 personas congeladas en posturas antinaturales. La miraban. Elena caminó lentamente entre ellos. Sus pasos no hacían ruido sobre el linóleo grueso. Nadie hablaba. Nadie se movía. Una joven bailarina a la izquierda se llevó las manos al pecho. Sus ojos muy abiertos, húmedos de lágrimas. El contrabajista, apoyado en su instrumento, asintió lentamente. Gesto de respeto, reconocimiento de igualdad. El viejo iluminador Hans, que llevaba 40 años en el teatro y había visto cientos de actuaciones, se quitó la gorra. La sostenía en las manos como en un funeral. Elena pasó junto a ellos guardando silencio. Su reverencia era un espejo. Veía en sus ojos el reflejo de lo que se había convertido. Diosa. Monstruo. Reina. Elena. La voz la detuvo. El señor Dubois estaba al otro extremo del pasillo, su chaqueta de tweed ligeramente arrugada, el cabello plateado despeinado. Parecía más viejo que de costumbre. Elena se congeló. Se acercó despacio, sin prisa. Su rostro, habitualmente máscara de cansada aflicción, expresaba asombro puro y genuino. Calló. Se ajustó las gafas. Empezó de nuevo. No tengo palabras. Pausa. Aquello fue más allá de todo. Su voz temblaba. El señor Dubois, que había visto el debut de Callas, que había trabajado con Pavarotti, que había pasado 50 años entre las mejores voces del mundo, no podía encontrar palabras. Elena permanecía inmóvil, sin confiar en sí misma para hablar. Siempre la consideré técnicamente impecable, continuó en voz baja.
Pero hoy escuché alma, alma real, viva. Extendió la mano. Tocó su hombro. Toque ligero, paternal. Serafina estaría orgullosa. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Elena asintió, una vez, mecánicamente. Gracias, señor. Su voz salió ronca. Dubois retrocedió, liberando el paso. Elena pasó junto a él. Se dirigió al camerino de Serafina, su camerino. El pasillo estaba vacío. Los pasos de Elena resonaban en eco contra las paredes. Sus zapatillas de ballet susurraban sobre la alfombra. Cada sonido parecía demasiado fuerte en el silencio que había caído. El rugido de la multitud aún sonaba en los oídos. Zumbaba, palpitaba, pero con cada paso se distorsionaba, se transformaba en algo diferente. No ovación, acusación, no júbilo, burla. La adrenalina retrocedía como marea baja, dejando tras de sí el vacío. Vacío resonante y frío en el pecho donde antes latía el corazón. Elena se detuvo ante la puerta con placa de latón. Serafina D'Avalon, primadona absoluta. Su mano se posó sobre el pomo. El metal frío quemó la palma. Detrás de esa puerta yace el cuerpo. Giró el pomo y entró. El camerino la recibió con su olor, aroma pesado y dulce de tuberosa, perfume de Serafina. Aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de rosas frescas que alguien había dejado junto a la puerta. Elena cerró la puerta tras de sí. Se recostó contra ella. La habitación estaba tal como la había dejado una hora atrás. El tocador con dispersión de frascos, el espejo en marco de bombillas, el biombo macizo en el rincón, detrás del cual... Elena no miraba hacia ese lado. Se acercó al espejo. La mujer en el reflejo le era desconocida. Vestido de terciopelo azul bordado con perlas, maquillaje perfecto, labios rojo sangre, ojos delineados, cabello recogido en peinado elegante. Diva, primadona, reina. Pero los ojos estaban muertos, gris pálido, casi incoloros, miraban desde el espejo con expresión de cansancio abismal. No había ni gota de triunfo en ellos, solo miedo. Miedo acorralado y agazapado de animal atrapado. Elena levantó la mano. Tocó su reflejo. El cristal estaba frío. En algún lugar lejos, detrás de las paredes del camerino, aún llegaban aplausos amortiguados. El público exigía encore. Pero aquí, en esta jaula dorada, los sonidos parecían risa burlona. Había conseguido la corona, pero se la había puesto un monstruo. La puerta se abrió de golpe sin llamar. Elena se giró bruscamente. Dos jóvenes bailarinas irrumpieron en la habitación, Sofía y Ana. Sus rostros resplandecían de júbilo, las mejillas encendidas por la emoción. «¡Elena!», chilló Sofía. «Dios mío, fue simplemente mortal». La palabra golpeó como bofetada. Mortal. «Literalmente mataste a la sala con tu última aria», añadió Ana, agarrando las manos de su amiga. Nunca había escuchado nada parecido. «Mataste». Elena se congeló. Esas palabras inocentes y entusiastas se clavaron en ella como agujas al rojo vivo. Su sonrisa se congeló en los labios, se transformó en mueca. «Saben. Todas saben. Es un juego cruel». Indirecta. Burla. «Gracias», forzó Elena. La voz salió demasiado cortante, demasiado aguda. Sofía parpadeó. Su sonrisa tembló. «¿Está bien? ¿Está tan pálida?» Cansancio. Elena se volvió hacia el espejo. «Disculpen, necesito cambiarme». Las chicas intercambiaron una mirada rápida. Retrocedieron hacia la puerta. «Por supuesto. Perdón por molestar». Se marcharon. La puerta se cerró. Elena se dejó caer en la silla frente al tocador. Las manos temblaban. Una gota de sudor frío resbaló por su espalda. No sabían nada. Eran solo palabras. Palabras comunes, inofensivas. Pero la paranoia se había incrustado en su mente como veneno. Cada mirada parecía escrutadora. Cada palabra, acusación. Había vencido, pero ahora le tocaba vivir eternamente con ese secreto. Pasos en el pasillo, lentos, pesados, arrastrándose. Elena se congeló, escuchando. Esa forma de caminar era inconfundible. El señor Dubois. El corazón cayó, se estrelló contra las costillas.
No venía a felicitarla, ya lo había hecho. Venía a juzgarla. Elena se levantó de la silla, se giró hacia la puerta. Los músculos se tensaron instintivamente. No había dónde huir, dónde esconderse. Una silueta oscura apareció en el umbral. El señor Dubois se detuvo en el umbral. No entró, simplemente estaba allí, mirándola. En su rostro no había sonrisa, ni pizca de alegría, solo mirada pesada y prolongada con la que un médico mira a un paciente desahuciado. Elena sostuvo esa mirada. Se obligó a no apartar los ojos. El duelo silencioso se extendió hacia la eternidad. Él sabe, la ve por completo. Ve la sangre en sus manos, el miedo en su alma, el monstruo bajo la máscara del triunfo. Ahora lo dirá. Ahora preguntará dónde está Serafina. Elena estaba lista, lista para huir, lista para luchar, lista para todo excepto el perdón. El señor Dubois entró lentamente en la habitación. Su mirada recorrió el desorden lujoso del camerino, las flores, el traje en el maniquí, el biombo en el rincón. Se detuvo en medio de la habitación. Sacó del bolsillo de su chaqueta un reloj de oro. Abrió la tapa, miró la esfera. Elena dejó de respirar. Este era el ritual. Su ritual de tomar decisiones importantes. Ahora lo dirá. Dubois cerró el reloj. El clic resonó fuerte en el silencio. Tu canto esta noche, Elena. Pausa. Su voz era apagada, quebrada. Tenía tal profundidad, tal pasión oscura y primitiva. Elena se congeló. Siempre creí que tenías técnica perfecta, disciplina impecable. Levantó los ojos, encontró su mirada. Pero nunca sospeché que viviera en ti tal alma. Esas palabras la aturdieron. No acusaba, alababa. Alababa precisamente al monstruo que ella había liberado. Esa oscuridad nacida en el momento del asesinato. La ironía era tan monstruosa que a Elena se le oscureció la vista. Gracias, señor, susurró. Las palabras se atascaron en la garganta. Dubois asintió. Se volvió para marcharse. Se detuvo junto a la puerta. Ah, casi lo olvido. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Elena se tensó. El señor Dubois sacó un sobre sellado, papel cremoso y denso. En él, con caligrafía elegante, estaba escrito: para Elena Vance. Serafina me pidió que le entregara esto. Extendió el sobre. Inmediatamente después de la actuación, dijo que era muy importante. El mundo se detuvo. Elena miraba el sobre como a una serpiente. Serafina. La última palabra de la mujer muerta. Escrita antes de la muerte, antes del asesinato, antes del triunfo. Aquello no podía ser casualidad. Ella, ¿cuándo se lo dio? La voz de Elena apenas audible. Esta tarde, antes del ensayo. Dubois miró el sobre pensativamente. Estaba de humor extraño, tranquila, casi en paz, como si hubiera tomado alguna decisión. Elena extendió la mano. Tomó el sobre. El papel estaba frío, pesado, como lápida. Gracias, señor. Dubois asintió. Se dio la vuelta. Sus pasos se apagaron en el pasillo. La puerta se cerró. Elena se quedó sola. Estaba de pie en el centro del camerino, sosteniendo el sobre con ambas manos. El triunfo, las flores, las ovaciones, todo se volvió decorado barato, fondo irreal. La realidad era solo ese rectángulo de papel. Elena se acercó al tocador, se dejó caer en la silla, puso el sobre frente a ella. La caligrafía de Serafina era grande, amplia, cada letra obra de arte. Para Elena Vance. No, querida Elena. No, dulce Elena. Solo el nombre. Frío. Oficial. Definitivo. Elena pasó el dedo por el papel. Sintió la aspereza de la textura cara. ¿Qué había dentro? ¿Confesión? Sabía del diagnóstico. Sabía que moría. Decidió irse hermosamente, dejando último mensaje. ¿Acusación? ¿Había adivinado las intenciones de Elena? ¿Escribió carta póstuma nombrando a la asesina? ¿Maldición? ¿Venganza desde la tumba? ¿Última puñalada por la espalda? Elena levantó el sobre. Lo acercó a la luz de las bombillas alrededor del espejo. El papel era demasiado denso.
No se traslucía nada. Podía no abrirlo. Podía quemarlo, destruirlo. Pero Serafina la conocía demasiado bien. Sabía que Elena no podría vivir sin saber. Era una trampa, perfectamente orquestada, última aria de la prima donna. Elena miró su reflejo en el espejo. La mujer en vestido robado, con rastros de triunfo robado en los labios, sostenía en manos temblorosas la última palabra de su víctima. Había vencido. Pero Serafina había convertido la victoria en la tortura más refinada. La amenaza de exposición había sido reemplazada por el horror absoluto de lo desconocido. Elena dejó el sobre el tocador. Lo apartó de sí. No ahora, no aquí. Detrás de la pared, el cuerpo se enfriaba tras el biombo. El público exigía encore. El mundo celebraba el nacimiento de una nueva estrella, y ella estaba sentada en la jaula dorada, prisionera de la última palabra de una mujer muerta. Elena cerró los ojos. Escuchó el tic-tac del reloj en la pared, el murmullo de aplausos a lo lejos, su propia respiración. No era vencedora. Nunca lo había sido. Serafina la había superado antes de que el juego comenzara, y ese sobre era la prueba. Elena estaba de pie en medio del camerino, y el mundo se contrajo al tamaño del sobre en su mano. El triunfo murió. La paranoia retrocedió. Solo quedó ese papel cremoso y denso con el monograma de Serafina en el sello de cera. Era pesado, inverosímilmente pesado para unas pocas hojas, como si el papel hubiera absorbido el peso del destino. Elena se dejó caer lentamente en la silla frente al tocador, la misma silla donde una hora antes se sentaba Serafina, donde murió. La piel del asiento aún conservaba el calor de un cuerpo ajeno. Elena dejó el sobre la superficie de cristal. Junto a él yacían frascos de cristal con perfumes, cepillos plateados, polvos esparcidos, y el pañuelo de seda rojo, enrollado en nudo descuidado, arma del crimen. Miró su reflejo en el espejo. La mujer de vestido de terciopelo azul le devolvía la mirada. Labios rojo sangre, peinado perfecto, máscara de prima donna, pero los ojos estaban muertos. Elena extendió la mano hacia el sobre. Los dedos temblaban. Los obligó a detenerse. Cerró el puño. Lo abrió. Control mediante su presión. Levantó con la uña el borde del sello de cera. Crujido seco. El sello se quebró, revelando los pliegues de papel debajo. Elena se congeló. Última oportunidad. Último momento en que podía permanecer en la ignorancia. Pero Serafina no le había dejado elección. La conocía demasiado bien. Sabía que la curiosidad, la necesidad de saber, la devoraría desde dentro. Era una trampa, perfectamente orquestada. Elena desplegó la carta. La caligrafía era grande, amplia, tinta de color violeta intenso. La primera línea golpeó más fuerte que un puñetazo en el pecho. A mi sombra, mi reflejo, mi sucesora Elena. Elena releyó, una vez más, y otra vez. Las palabras no cambiaban. Sucesora, no asesina, no traidora. Sucesora. Su mirada se lanzó adelante, devorando ávidamente las líneas. Si lees esto, significa que estoy muerta, y significa que hiciste aquello para lo que fuiste creada. Pausa. No temas, cara mía. No te acuso. Al contrario, te agradezco. El aire salió de los pulmones de Elena en una exhalación brusca. Agradezco. Sus manos apretaron los bordes del papel tan fuerte que crujió. Continuó leyendo, sumergiéndose más profundo en el laberinto de una mente ajena. Te vi hace 10 años. Joven, ambiciosa, hambrienta. Poseías técnica impecable, pero te faltaba alma. No porque no la tuvieras, sino porque nunca habías sufrido de verdad. Elena tragó el nudo en la garganta. El gran arte requiere grandes sacrificios. No actuados, sino vividos. Eras recipiente perfecto, pero vacío. Decidí llenarte. Las palabras se difuminaban ante sus ojos. Conocía tu obsesión. Veía cómo estudiabas cada uno de mis movimientos. Oía el hambre en tu voz cuando ensayabas mis papeles. Me odiabas tan intensamente como algunas personas aman. Era hermoso. Elena bajó la carta. Miró el biombo en el rincón de la habitación. Detrás yacía el cuerpo.
el cuerpo de la mujer que había planeado su propio asesinato. Las manos temblaban más fuerte. Elena se obligó a volver a la lectura. Facilité tu elección, hija mía. Quizá tu curiosidad te hizo mirar en mi escritorio. Viste el diagnóstico, el cajón del tocador, el formulario médico. Cáncer de laringe, estadio 4, inoperable. Me quedaban meses de declive lento y humillante, la voz convirtiéndose en ronquido, el cuerpo traicionándome ante los ojos del mundo entero, la lástima de los críticos, el olvido. La caligrafía se volvía más brusca, la presión más fuerte. Preferí otro final, trágico, hermoso, eterno. Elena cerró los ojos. El frío se extendía por las venas, convirtiendo la sangre en hielo. No era asesina. Era instrumento, peón en partida ajena. Me diste el regalo más grande, Elena. Transformaste mi muerte en leyenda. Prima donna asesinada en el pico de su gloria por su propia suplente. ¡Qué tragedia perfecta! Los críticos escribirán sobre esto durante décadas. Mi nombre será sinónimo no solo de talento, sino de sacrificio por el arte. Elena abrió los ojos. Miraba las palabras sin creerlas. Y tú, querida mía, finalmente obtuviste lo que te faltaba. Oscuridad. Tragedia real, vivida. Mataste. Cruzaste la línea que la mayoría teme incluso ver. Y esa oscuridad llenó tu voz con la pasión que le faltaba. El recuerdo de la actuación, la voz brotando desde lo profundo del alma, los aplausos sacudiendo las paredes. Te escuché esta noche, cara. Hasta mi último suspiro te escuché, y fue magnífico. Elena dejó la carta sobre el tocador. La miraba como a serpiente venenosa. 10 años. 10 años creyó que luchaba, pero no luchaba. La cultivaban, la moldeaban, la preparaban para un único papel. Cada mirada condescendiente de Serafina había sido lección. Cada humillación, prueba. El anuncio de la actuación de despedida, empujón final, gatillo. Serafina no solo había previsto el asesinato, lo había provocado, planeado, dirigido. Elena no era asesina. Era actriz en obra ajena, interpretando el papel escrito para ella. Las últimas líneas de la carta eran breves. No te culpes, Elena. Me diste lo que quería. Inmortalidad mediante tragedia. Y yo te di lo que no podías alcanzar sola. Grandeza mediante sufrimiento. Lleva mi corona con dignidad. Canta con mis pulmones. Vive mi legado. Ya no eres sombra, eres continuación mía. Firma, amplia, elegante, Serafina. Elena permanecía inmóvil. El alivio de no ser expuesta duró un segundo corto y engañoso. Y luego llegó la comprensión, mucho más terrible que cualquier prisión. Estaba libre de la ley, pero esclavizada para siempre por la voluntad de una mujer muerta. Había conseguido todo: escenario, fama, reconocimiento que soñó durante 10 años. Pero no era su victoria, era la victoria de Serafina. Cada triunfo futuro de Elena sería triunfo de su creadora. Cada ovación, eco de aplausos a la prima donna muerta. No había reemplazado a Serafina, se había convertido en su encarnación, su recipiente, su monumento vivo. Elena levantó la cabeza, miró su reflejo. El miedo desapareció, la paranoia murió. Solo quedó claridad fría y oscura. La lucha había terminado. Había perdido antes de comenzar. Pero al perder, obtuvo todo lo que soñaba. ¡Qué ironía perfecta y perversa! Elena se levantó de la silla. Se acercó lentamente al espejo. Se paró muy cerca, casi tocando la superficie fría con la frente. Desde el espejo la miraba una reina, pero la corona en su cabeza estaba forjada con pañuelo de seda rojo, y el trono se alzaba sobre cimientos de mentira y sangre. Veía su futuro con claridad aterradora. Serie de triunfos en los mejores escenarios del mundo, críticos admirando la profundidad de su interpretación, sin sospechar de dónde venía esa profundidad. Público enamorado del poder trágico de su voz. Pero en momentos silenciosos, en la soledad de camerinos después de actuaciones, siempre sentiría sobre ella la mirada de la mujer muerta que la había creado, que vivía a través de ella, que la controlaba desde la tumba. Elena ya no se pertenecía. Su vida, su voz, su alma,
todo se había convertido en instrumento para sostener leyenda ajena. Extendió la mano. Tocó su reflejo en el espejo. Los dedos se deslizaron por el cristal frío, trazando el contorno del rostro. No su rostro. Máscara. Máscara creada con precisión quirúrgica de ambiciones, envidia y manipulación de genio. Elena miraba a través de su propio reflejo. Se dirigía a quien invisiblemente estaba tras su espalda. En esa mirada no había odio, solo reconocimiento oscuro y respetuoso. Reconocimiento de alumna que finalmente entendió la lección. Reconocimiento de peón que comprendió la magnitud de la partida. Reconocimiento de creación inclinándose ante creador. Se apartó del espejo. En la mano aún apretaba la carta, su decreto de coronación y condena eterna. El camerino estaba silencioso. La luz de las lámparas alrededor del espejo creaba halo resplandeciente, convirtiendo la habitación en santuario. Tras el biombo en el rincón yacía el cuerpo. Pero Serafina no había muerto, simplemente había cambiado de forma. Se había trasladado a otro recipiente, más joven, más perfecto, más obediente. Elena dobló la carta, con cuidado. Por las líneas del pliegue, la puso en el bolsillo del vestido, junto al corazón. Estaría allí siempre. Recordatorio, cadena, corona. Se acercó al tocador, tomó el pañuelo de seda rojo, suave, fresco, inocente. Instrumento de asesinato, símbolo de poder, sello del contrato que había firmado con sus propias manos al estrangular a Serafina. Elena envolvió lentamente el pañuelo alrededor de su cuello. Lo ató en nudo. Elegante. Suelto. Miró su reflejo. La seda roja destacaba brillante sobre el terciopelo azul del vestido, como gota de sangre sobre nieve limpia, como sello en pacto con el diablo. En el camerino reinó silencio absoluto. El reloj en la pared hacía tic-tac. A lo lejos zumbaban voces amortiguadas. El teatro se vaciaba lentamente después de la función. Pero aquí, en esta jaula dorada, el tiempo se detuvo. Elena estaba frente al espejo, reina en corona robada, diva en vestido ajeno, sombra que devoró la luz, pero se disolvió en ella. Miró a los ojos de su reflejo, y en lo profundo de su mente, en ese lugar donde aún vivía parte de la vieja Elena Vance, pronunció su última frase más sincera, no en voz alta, sin sonido, dirigida a la única espectadora cuya opinión importaba, la mujer que murió, pero siguió viviendo. La mujer que perdió la batalla por la vida, pero ganó la guerra por la inmortalidad. Brava, Serafina. Parece que esta fue su mejor aria. Elena se dio la vuelta. Salió del camerino, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo ardían lámparas tenues. Sus pasos no hacían ruido sobre la alfombra. Caminaba erguida, espalda recta, cabeza en alto. Nueva primadona del teatro, heredera de la leyenda, prisionera eterna de genio ajeno. Detrás de ella, en el camerino cerrado, tras el biombo de terciopelo, se enfriaba el cuerpo. Pero Serafina Dávallon no había muerto, simplemente se había trasladado. Y ahora vivía en cada suspiro, cada nota, cada triunfo de la mujer que creyó haberla matado. El telón cayó, pero el espectáculo apenas comenzaba.